Buenos días, hemos llegado a nuestro podcast número 100. Estamos en el día 100 de nuestro devocional de la Biblia en un año y le damos la bienvenida a este podcast. El título de hoy es Un imán que atraiga las bendiciones de Dios. Una vez cuando éramos niños, mi hermana y yo fuimos de picnic con nuestros padres. Los dos nos pusimos a jugar en lo que supimos que era una vía de tren en desuso. De repente mi madre gritó: «¡Salten! ¡Salgan de la vía!», pues había visto un tren que se aproximaba por ella. Afortunadamente no la respondimos diciendo: «No nos amenaces, no nos puedes asustar». De haberlo hecho, no estaría aquí escribiendo esto. Ambos saltamos fuera de la vía. La orden salió del amor de una madre por sus hijos. Los mandamientos de Dios surgen de su amor por ti. Se nos dan para tu propio bien. Deuteronomio 10:13. Las advertencias de Jesús sobre la llegada del juicio y cómo estar preparados para el mismo salen de su amor por ti. En todos los pasajes de hoy vemos que la obediencia es el camino para ser un imán que atraiga su bendición. El primer texto bíblico que vamos a leer en el día de hoy lo encontramos en Salmos, capítulo 43, versículos del 1 al 5. Confiaré en Dios. Dios mío, hazme justicia y demuestra que soy inocente. Protégeme de los que no son tu gente fiel, de esa gente perversa y mentirosa. Dios mío, tú eres mi refugio. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad para que me guíen. Me llevarán hasta tu monte santo, el lugar donde vives. Así llegaré al altar de Dios, del Dios que me da tanta felicidad, y le cantaré canciones de alabanza al ritmo de la cítara. ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios. Volveré a alabarle por haberme salvado. El primer punto lo llamamos la presencia de Dios. Igual que muchos grandes hombres y mujeres a lo largo de los tiempos, el salmista está luchando contra la depresión espiritual. Está desanimado y angustiado por dentro. El mismo Jesús clamó: «Ahora todo mi ser está angustiado y tal es la angustia que me invade que me siento morir». Eso lo encontramos en Juan 12:27 y Marcos 14:34. El salmista está rodeado por una nación impía. Salmos 43:1. Una gente mentirosa y perversa se siente oprimido por el enemigo. Los salmos tienen algo de muy genuino y auténtico. La vida no es fácil, pues nos tenemos que enfrentar a muchas batallas, a la oposición e incluso a la depresión. La respuesta adecuada es volvernos a Dios, orar por la guía de Dios y su presencia, su alegría y su deleite. En aquellos tiempos, el lugar donde se concentraba la presencia de Dios entre su pueblo era el templo de Jerusalén, construido en un monte que era el lugar donde tú habitas. En el Nuevo Testamento, Jesús es el templo en quien mora Dios en toda su plenitud. Juan 2, del 19 al 22 y Colosenses 1, 19. En el día de Pentecostés, Jesús envió su Espíritu Santo para ser la manera en la que Dios mora ahora en su templo santo, tanto en las personas individuales como en la comunidad reunida. La iglesia nunca debería ser aburrida, tendría que ser un lugar de gozo, deleite y alabanza. En esencia, la obediencia consiste en volverse a Dios en toda circunstancia. Lo que necesitamos para disparar nuestra oscuridad es la presencia de Dios, y puedes confiar en que esa presencia de Dios es lo que en definitiva encontrarás y vas a disipar la oscuridad. Vamos a orar. Señor, envía por favor tu luz y tu verdad. Permite que ellas me lleven a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 12, versículos 35 al 59. Dice así: estén siempre listos, estén listos y vístanse y tengan las lámparas encendidas.
Sean como los siervos que están esperando que su patrón regrese de una fiesta de bodas. El patrón viene, llama a la puerta y ellos abren de inmediato. Qué bien les irá a esos siervos a quienes el patrón encuentra despiertos y listos cuando él regresa a casa. Les digo la verdad, el patrón pedirá a los siervos que ocupen su lugar en la mesa. Se dispondrá y él mismo les servirá. Tal vez los siervos tengan que esperar hasta la medianoche o más tarde, pero les va a ir bien cuando llegue el patrón y los encuentre esperándolo. Recuerden esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, entonces no lo dejaría entrar a su casa. Así que también ustedes estén listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Los siervos reciben lo que merecen. Entonces Pedro dijo: ¿nos cuentas esta historia a nosotros o a toda la gente? El Señor dijo: ¿quién es el administrador responsable y digno de confianza? Ese será a quien el Señor de la casa encargará de alimentar a su debido tiempo a los demás siervos. Qué afortunado aquel siervo que cuando su Señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Les digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo se dice a sí mismo: mi Señor se va a demorar. Comienza a pegarles a los demás siervos e incluso a las mujeres. Come, bebe y se emborracha. Su Señor volverá el día en que menos se lo espere y a la hora en que menos se lo imagine. Lo cortará en pedazos como ocurre con los esclavos que son infieles. El siervo que sabe lo que quiere su patrón y no se prepara ni hace lo que él quiere será castigado con muchos golpes. Pero el siervo que no sabe lo que el patrón quiere y hace lo que merece y hace algo que merece ser castigado, recibirá menos golpes. Se espera más del que más se le ha dado. El que tiene más privilegios tendrá más responsabilidad. Jesús provocará desacuerdos. Vine a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero antes tengo que enfrentar un bautismo diferente y cómo me angustio hasta que se realice. ¿Ustedes piensan que vine a traer la paz a la tierra? Les digo que no, sino que vine a causar división. De ahora en adelante, una familia de 5 será dividida contra sí misma. Estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán, el papá estará en contra de su hijo y el hijo estará en contra de su papá. La mamá estará en contra de su hija y la hija en contra de su mamá. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra. Entiendan los tiempos. Entonces Jesús le dijo a la multitud: cuando ustedes vean una nube que viene del occidente, de inmediato dicen: viene una tormenta, y pronto empieza a llover. Cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen: hará mucho calor, y pronto empieza a hacer calor. Hipócritas, son buenos para interpretar el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo es que no saben interpretar lo que está pasando en estos tiempos? Sé sabio y evita ser juzgado. ¿Por qué no pueden decidir ustedes mismos lo que está bien? Cuando tu adversario te demande, intenta arreglar el problema por todos los medios antes de llegar al juzgado. Porque si no lo arreglas antes, esa persona te arrastrará al juez y el juez te entregará al guardia y el guardia te echará a la cárcel. Te digo, no saldrás de la cárcel hasta que pagues hasta el último centavo. El segundo título que le pusimos a este tema es la recompensa de Jesús. La vida es un don maravilloso. Se te han confiado talentos y responsabilidades y la manera como los uses es algo verdaderamente importante. La advertencia sobre cómo usar tu vida que aparecen a lo largo de este pasaje han sido dadas por el amor. Jesús avisa del juicio que llega y de cómo estar listos. Jesús te llama a estar listo para el servicio. Espera listo para que la vuelta de Jesús sea hoy. Qué maravillosa recompensa se ofrece a los que están listos. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Versículo 37. Dichosos, afortunados y envidiados. Te sentarán con Jesús y Él te servirá. La gracia de Jesús es casi increíble. Él invierte los papeles de tal manera que la mayoría de seres humanos no hubiera ni siquiera imaginado. Estate listo para que cuando vuelva, sé como el mayordomo fiel y prudente. Serás recompensado ricamente. Él te pondrá a cargo de todos sus bienes.
Hay un peligro en pensar que Jesús no llegará todavía y que podemos seguir haciendo exactamente lo que nos gusta y que habrá tiempo de sobra para ajustar las cuentas. El hecho de que el Señor tarde en volver es precisamente lo que pierde al siervo necio, haciéndole descuidar sus deberes y no actuando como el Señor quisiera que él actuara. Para mucha gente hoy en día, Dios parece distante e irrelevante o una figura con poco impacto en su vida. Esta historia es un aviso que nos recuerda que vendrá el día en que todos habremos de rendir cuentas y los sabios prepararse para el mismo desde ahora. Jesús dice que si sabes que algo está mal y aún así lo haces, eso es peor que hacer algo mal cuando no te das cuenta, aunque esto último siga siendo incorrecto. Jesús te llama a obedecer y a servirlo con fidelidad y sabiduría. Si usas con sabiduría lo que Jesús te ha dado, Él te bendice dándote más responsabilidad. Cuanto más te da Dios, más o mayor es tu responsabilidad de usarlo bien. Jesús dice que a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Si tienes un hogar feliz, una buena educación, salud, amigos, trabajo, comida, vestidos, vacaciones, etc. Si tienes acceso a la Biblia, libertad para reunirte y orar y más cosas, entonces eres uno de los que ha recibido mucho e igualmente se esperará mucho de ti. El mismo Jesús no tuvo una vida fácil. Él dice, tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Sobre la vida de Jesús se cernía la sombra de la cruz. Era consciente de que iba a tener que sufrir. Cuando sabemos que nos enfrentamos a alguna dificultad o reto en nuestra vida, es común que nos sintamos angustiados hasta que se cumpla. Si nos sentimos así, con cosas que son relativamente pequeñas, qué terrible tuvo que haber sido para Jesús volver a esperar los horrores de la crucifixión al cargar con todo el pecado del mundo. Aquella sería la manera en la que Jesús nos traería la paz con Dios. Aún así, Jesús afirma que en cierto nivel no siempre experimentaremos la paz exterior. Más bien habrán divisiones. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Esta división puede ser incluso con aquellos que nos son más cercanos como la familia. La división puede darse entre los que están con Jesús y los que están contra Él. Sin embargo, estás llamado a ser un pacificador. Siempre procura reconciliarte con empeño. Versículo 58. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a estar siempre listo para el servicio y a sacar el mayor partido a todo lo que me has confiado. El tercer texto que vamos a estudiar está en Deuteronomio 11, del 1 hasta el capítulo 12, 32. Dice así: tengan presente al Señor. Amen pues al Señor su Dios y obedezcan siempre sus órdenes, normas, leyes y mandamientos. Recuerden hoy que no fueron hijos sin ustedes quienes conocieron y experimentaron la corrección del Señor su Dios, su grandeza, su gran poder y su fuerza, sus señales y las obras que hizo en Egipto contra el faraón y contra toda su tierra. Vieron lo que les hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y carros de combate. Ustedes vieron cómo él hizo que el agua del Mar Rojo los ahogara hasta acabar completamente con ellos. Cuando los estaban persiguiendo a ustedes, el Señor los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado. Vieron lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar, y lo que les hizo a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab, el Rubenita. En medio de Israel, ustedes vieron cómo la tierra se abrió y se los tragó a ellos, a sus familias, a sus carpas y a todo ser viviente que los seguía. En realidad fueron ustedes mismos los que vieron cada gran acto que el Señor hizo. Obedezcan entonces todos los mandamientos que hoy les doy para que se fortalezcan y entren a tomar posesión de la tierra que van a ocupar. Así podrán vivir mucho tiempo en la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados y a sus descendientes. Así podrán vivir mucho tiempo en la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados y a sus descendientes, una tierra que rebosa de leche y de miel, porque la tierra que van a tomar posesión no es como la tierra que dejaron en Egipto.
Allí ustedes plantaban su semilla y la regaban con su propio esfuerzo como en un huerto. La tierra a la que vas a cruzar para tomarla en posesión es una tierra de montañas y valles, regada por la lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida permanentemente. El Señor tu Dios la vigila con sus propios ojos de principio a fin del año. Si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les doy, amando al Señor su Dios y sirviéndole de todo corazón con todo el ser, entonces yo les daré lluvia para su tierra en el momento adecuado, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera, y reunirás tu grano, tu vino y tu aceite. También te daré pasto en tus campos para tu ganado y tendrás mucho alimento. Sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido. No se aparten de mí por adorar a otros dioses ni se arrodillen ante ellos, porque el Señor se enojará con ustedes y cerrará el cielo y no habrá lluvia, la tierra no dará sus frutos y pronto serán desterrados del lugar bueno que el Señor les da. Por tanto, tengan siempre presentes mis mandamientos y átenlos en sus manos como recordatorio y llévenlos en sus frentes como una marca. Enséñenles a sus hijos, háblenles de ellos cuando estén en casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlos en las puertas de su casa y en las entradas de sus ciudades. Hagan todo esto para que ustedes y sus hijos vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor les prometió darles a sus antepasados mientras estén los cielos sobre la tierra. Si ustedes obedecen fielmente todos estos mandamientos que yo les mando cumplir, si aman al Señor viviendo como Él dice y se mantienen leales a Él, entonces el Señor echará todas las naciones de delante de ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, desde el río Éufrates en el oriente hasta el mar occidental. Nadie será capaz de detenerlos. El Señor su Dios hará que la gente que les tema en todo lugar por donde vayan, tal como lo prometió. Hoy les estoy dando a escoger entre la bendición y la maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les ordeno, y la maldición si no obedecen los mandamientos del Señor su Dios, si dejan de vivir de la manera que hoy les ordeno y siguen otros dioses que no habían conocido. Cuando el Señor te traiga a la tierra a la que entras para ocuparla, entonces pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Como sabes, esos montes están al otro lado del río Jordán, hacia el occidente, en la tierra de los cananeos que viven en el valle del Jordán, cerca de la población de Gigal, al lado de los robles de Moré. Ustedes están por cruzar el río Jordán para entrar allí y poseer la tierra que el Señor su Dios les da. Cuando entren allí y vivan allí, deberán obedecer cuidadosamente todas las normas y leyes que hoy les doy. Capítulo 12. El lugar de adoración. Estas son las normas y leyes que ustedes deben asegurarse de cumplir en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les ha dado para que la posean. Obedézcanla todos los días de su vida sobre la tierra. Cuando conquisten la tierra deberán destruir completamente los lugares donde la gente adoraba a sus dioses, en las altas montañas y bajo todo árbol perenne. Ustedes derrumbarán sus altares, romperán sus piedras memoriales, quemarán sus postes de Aserá y romperán en pedazos sus ídolos para que sean borrados de ese lugar todos los nombres de los dioses falsos. Ustedes no adorarán al Señor su Dios de esa manera, sino que irán a un lugar que el Señor su Dios elija de entre todas las tribus para establecer ahí su nombre como su casa y puedan ir a adorarle. Deberán llevar a ese lugar sus ofrendas que deben quemarse completamente, sus sacrificios, la 10ª parte de sus ganancias, sus contribuciones, sus promesas, sus ofrendas voluntarias y las primeras crías de sus animales. Comerán allí en presencia del Señor su Dios, y ustedes y sus familiares disfrutarán de todo lo bueno por lo que han trabajado, porque el Señor su Dios los ha bendecido. Cuando llegue ese momento, no deberán adorarlo como lo hemos venido haciendo hasta ahora, cada uno haciendo lo que bien le parece. Ustedes todavía no han llegado al sitio de descanso y a la tierra que el Señor su Dios les da. Pero pronto cruzarán el río Jordán y vivirán en esa tierra que el Señor su Dios les da en propiedad. Él les dará descanso de sus enemigos y vivirán seguros. Deben llevar luego todo lo que les ordené al sitio que el Señor elegirá para establecer allí su nombre, sus ofrendas que deben quemarse completamente, sus sacrificios, la 10ª parte de sus ganancias, animales y cosechas, sus contribuciones y lo mejor de lo que hayan prometido al Señor.
Se regocijarán en presencia del Señor su Dios, ustedes, sus hijos e hijas, sus siervos y los levitas en las ciudades, porque ellos no tienen territorio entre ustedes. Asegúrense de no ofrecer sacrificios que deben quemarse completamente en cualquier lugar que vean. Ofrézcanlos solamente en el sitio que el Señor elegirá en una de sus tribus y hagan ahí todo lo que se les ordenó. Pero puedes sacrificar y comer carne en cualquier sitio en todas tus ciudades, tanto como el Señor te dé. La gente pura o impura podrá comerla como si fuera gacela o venado, pero no consumas la sangre, riégala en el suelo como si fuera agua. No debes comer en tus ciudades ni el diezmo, ni lo prometido a Dios, ni tus ofrendas voluntarias o contribuciones, ya sean de cereal, vino nuevo, aceite o las primeras crías de tus animales. Debes comer eso solamente en la presencia del Señor. En el lugar que el Señor tu Dios elegirá comerán tú, tus hijos e hijas, tus siervos y los levitas que estén en tus ciudades. Disfrutarás en presencia del Señor tu Dios de todas las cosas buenas por las que has trabajado. Cuando celebres estas fiestas, no te olvides de compartir con los levitas lo que les corresponde. Haz esto siempre que vivas en la tierra. Cuando el Señor tu Dios aumente tu territorio como te prometió y digas voy a comer carne porque quieres comer carne, entonces puedes comer toda la carne que quieras. Si el lugar que el Señor tu Dios elige para suponer su nombre está lejos de ti, entonces podrás sacrificar parte del ganado y ovejas que el Señor te ha dado como yo te he mandado y podrás comer todo lo que quieras en tus ciudades. Podrás comerla así como comerías la gacela o el venado. Tanto la gente pura como impura pueden comerla, pero asegúrate de no comer la sangre, porque la vida está en la sangre, así que no comas la vida con la carne. No debes comerla, sino derramarla en el suelo como si fuera agua. No la comerás para que te vaya bien en todo, a ti y a tus descendientes, porque debes hacer lo que el Señor considera correcto. Sin embargo, deberás llevar tus ofrendas sagradas y tus ofrendas prometidas e ir al lugar que el Señor elegirá. Ofrecerás tus ofrendas que deben quemarse completamente, toda la carne como la sangre en el altar del Señor tu Dios. La sangre de tus otros sacrificios deberá ser rociada sobre el altar del Señor tu Dios, pero podrás comer toda la carne. Sé cuidadoso en obedecer todos estos mandamientos que hoy te doy, para que siempre te vaya bien en todo, a ti y a tus descendientes, porque estarás haciendo lo que el Señor tu Dios considera bueno y correcto. El Señor tu Dios destruirá ante ti a las naciones que vas a ocupar y a expulsar. Cuando las hayas expulsado y vivas en su tierra, después de que ellos hayan sido destruidos ante ti, sé cuidadoso y no te dejes llevar por la tendencia de imitarlos. Sé cuidadoso, no sigas a sus dioses diciendo voy a adorar de la misma manera que estas naciones adoraban a sus dioses. No deberás adorar al Señor tu Dios de la misma manera, porque ellos han hecho por sus dioses todo lo malo, lo que el Señor odia, ya que ellos sacrifican a sus hijos e hijas en el fuego en honor a sus dioses. Asegúrate de obedecer todo lo que te mando sin añadir ni quitar nada. El tercer punto que vamos a tratar es la fuerza de Dios. Jesús no fue el primero en hacer la conexión entre el amor y la obediencia. La ley de Moisés fue dada por Dios por amor, y esta ley llama a una respuesta de amor. Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Asegúrate de que las palabras de Dios permean todo tu ser. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en la casa, cuando anden en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Conoce, aprende y enseña la palabra de Dios llevándola a la práctica en tu vida. Las grandes bendiciones provienen de vivir abierta y honestamente, caminando sobre la luz de la verdad de Dios como la revela este mundo. Dios promete sus bendiciones a aquellos que obedezcan fielmente los mandamientos que Él les da. Amar al Señor su Dios y servirlo con todo el corazón y con toda el alma. Versículo 13. La desobediencia es muy agotadora y destructiva. Sé que en mi propia vida el pecado deliberado lleva a la culpabilidad y socava mis energías, pues al final nos conduce a la infelicidad.
Moisés dijo: cumplan todos los mandamientos que hoy les mando para que sean fuertes. La obediencia trae la bendición de la fortaleza. Las elecciones acertadas. Dios dice: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Si eliges la desobediencia, acabarás siendo infeliz. Si eliges la obediencia, serás bendecido por Dios. Serás como un imán que atraiga sus bendiciones. Lo sabio es elegir hacer aquello con lo que te sentirás satisfecho posteriormente. La tentación es desobedecer a Dios porque vemos que todo el mundo a nuestro alrededor lo hace. Moisés avisa: cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. No preguntes cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo. Prosigue diciendo: cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a servirte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, y a cuidarme de respetar todos tus mandamientos. Lléname hoy con tu amor, con tu fuerza, con tu gozo y con tu deleite, con tu felicidad, fidelidad y sabiduría. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pipa añade. La pastora Pipa toma Deuteronomio capítulo 11, versículos del 18 al 20 y dice lo siguiente: grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Escríbalas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Aprende los versículos mientras seas joven. Es mucho más fácil y es mucho más difícil cuando eres mayor. No estoy segura de que hiciéramos un buen trabajo enseñando la Biblia a nuestros hijos, aunque de vez en cuando pegaba algún otro versículo en la nevera, dice ella. Bueno, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.